Migramos, no porque queríamos conocer el mundo, sino porque nos expulsaron. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Bueno, queridos amigos, retomamos entonces lo que veníamos hablando. Ampliemos un poco este tema de Ruanda, ¿no? Les comentaba que en el 1996 hubo una purga, un sacrificio de la sociedad ruandesa y a la llegada de un gobierno con una mirada dictatorial, pues se produjo muchísimas muertes y sobre todo una buena parte de la población tuvo que salir huyendo y como les comentaba, eh, fueron perseguidos incluso fuera de su territorio también. Esto es lo que arrastra el gobierno de Ruanda, lo arrastra sobre sus hombros, lo arrastra sobre la imagen pública que pueda tener este Estado frente a los estados democráticos y respetuosos de los derechos humanos. ¿Sí? El presidente de Ruanda, el señor Kagame, según dice la nota, pretende utilizar el acuerdo con Inglaterra como una moción de confianza en su política sobre los derechos humanos. Y afirma quien hace la nota, que es un analista y abogado ruandés, Luis Gitinigwa, afirma el señor analista que el presidente sigue dirigiendo a Ruanda con una mano de hierro desde el genocidio en 1994. Perdón, yo había dicho dos oportunidades, 1996. Él dice en 1994. Y quiere aparecer como un líder africano clave, un líder fuerte, un líder que puede mediar con todas las otras relaciones y las situaciones que pasan en Ruanda. Muy recientemente, de hecho, mandaron tropas para controlar una sublevación que se produjo, no propiamente en el territorio ruandés, pero eso lo que lleva es a mostrar el músculo de este gobierno sin haber perdido esta coraza y esta posición de menoscabo y de detrimento de los derechos humanos de la sociedad ruandesa. La semana pasada, el primer ministro de Inglaterra, el señor Boris Johnson, hizo un cambio en la referencia a Ruanda, ¿sí? Lo describe como uno de los países más seguros del mundo, que es reconocido internacionalmente por la acogida a los migrantes, por la integración a los migrantes, por lo tanto, él lo considera un país muy competente y con el cual puede, sin ningún quebranto moral, hacer un convenio para llevarse a ese país los migrantes que lleguen a Inglaterra. Esto es bastante inmoral, ¿sí? Primero porque, a ver, los migrantes que llegan a Inglaterra no están pensando ir a Ruanda, están pensando ir a Inglaterra. Los migrantes eligen un lugar de destino y tratan de ir allí porque creen que allí les va a ir mejor. Y de acuerdo a los derechos humanos, a la Convención de los Derechos Humanos y los diferentes acuerdos en ese mismo sentido, la movilidad, la migración es un derecho, si bien no es total, como lo hemos dicho, es un derecho, pero lo que sí no pueden los países es expulsarlos, repatriarlos o poner a los migrantes en esos lugares que puedan ser de mucho riesgo, que puedan comprometer su vida. Y de acuerdo a lo que dicen de Ruanda, pues es un país que no es estable políticamente, que no es estable económicamente y sobre todo que en materia de derechos humanos está muy comprometido. Esa situación le está jugando muy duro en contra entonces al pacto porque ha sido cuestionado, muy cuestionado, y se piensa que el señor Johnson no es tan democrático como debería ser, por lo menos no en materia de derechos humanos de las personas migrantes. Y esto es mucho que decir ya, porque ningún país es una sola raza, o sea, todos nos estamos moviendo, todos somos propensos a movernos,
hay mucha inestabilidad ahora con la situación que hay en Ucrania y que también amenaza extenderse posiblemente a Finlandia y a Suecia. Podría convertir a Europa en un polvorín y los mismos europeos tendrían la necesidad de ir a otros lugares. Pero más allá de esto, Inglaterra entró cuando y como le dio la gana a África, hizo y deshizo en África, pero evidentemente no fue por los seres humanos de África, fue por las riquezas que tuvo aquel continente, y una vez que lo extrajeron suficiente, asumieron posiciones y se mantiene África en esta situación crítica, tanto social como económicamente. Yo creo que deberían recordarse y hacer algunas retribuciones, por lo menos tratando con respeto a las personas, tratándolos como seres humanos, no mejor que los demás, pero sí tratándolos como seres humanos, tratándolos con ética y moral suficiente como corresponde a las personas de responsabilidad cristiana y de responsabilidad ciudadana, de buen corazón, porque esto es una catástrofe lo que está pretendiendo hacer el señor Boris, el señor Johnson, con la población migrante, que llega sobre todo a la población migrante africana. Bueno, pasemos a Latinoamérica, revisemos esto que está pasando desde la llegada de Biden al poder. Hay una avanzada hacia los países de la región para que se constituyan en una especie de muros de contención contra las migraciones que procuran llegar a Estados Unidos. Y el primer objeto de esto fue México, por supuesto, pese a las reservas que México pone contra los gobiernos de Estados Unidos, sigue siendo el gendarme, el policía inmediato que le custodia la frontera a la llegada de Estados Unidos. Pero no conforme con esto, y en virtud de la gastada imagen pública de México en materia de derechos humanos con los migrantes también, ellos avanzaron hacia Honduras, Guatemala, El Salvador, e incluso hasta Colombia también, ciertos acuerdos con estos países para que la migración no avanzase de allí. Y ven ustedes entonces que se deciden detener migrantes en Guatemala, en Honduras, en México, y eso les desahoga a ellos del trabajo con migrantes. Dentro de Estados Unidos está la situación del gobernador de Texas, este gobernador que ha decidido no recibir migrantes allí. De hecho, los que entran, como no los pueden expulsar ahora por haber derogado el título 42, o parcialmente pareciese, porque algunos todavía algunas cosas las mantienen. Entonces este señor los monta a los migrantes que llegan, los monta en un autobús y los manda a Washington, D.C. Bien, pero también es cierto que no solamente lo interno de Estados Unidos, como les comentaba, es Guatemala, es México, es Honduras, ¿sí? Es en Colombia también ya. Y esta semana, esta reunión de cancilleres pretende abordar la migración para construir dispositivos. Es muy importante lo que dicen también, porque lo que dicen es que si invierten en estos países, se generan dispositivos laborales, si generan oportunidades laborales, si generan vidas dignas, probablemente no habría necesidad de migrar, y en eso estamos de acuerdo. De hecho, eso fue una frase de Trump en su gobierno. En eso estamos de acuerdo, pero es que el problema de América Latina no es solamente la falta de oportunidades laborales y la inseguridad. América Latina tiene un problema terrible de corrupción y yo creo que es la madre de todo lo que se genera detrás, la anarquía, las faltas de garantías en derechos humanos, la necesidad de las personas de buscar otros lugares para vivir dignamente, sobre todo las personas que tienen esperanzas de que sus hijos vivan con una vida mucho mejor de la que ellos están transitando. Y por eso muchas familias salen. Lógicamente también en estos grupos, también en estas caravanas y en estas migraciones, también viajan personas que por allí no tienen las mejores intenciones. Si no son de las mejores intenciones, ya ustedes han escuchado este tema que también ha sido noticia últimamente, los maras salvatruchas se extendieron desde El Salvador, Honduras, Guatemala, México, hasta Los Ángeles en Estados Unidos y quizás un poco más allá. Y esa es una situación muy complicada porque también son propicios para el crecimiento de las mafias, pero no solamente crecen y expanden su poder con las posibilidades originales, sino que hacen un aprovechamiento terrible de las migraciones también
y la población que está en condición de movilidad parece no gozar del respaldo ni la protección de ninguno de los entes de poder de los estados. Y esto es muy crítico porque quedan a merced de nada. Muestra de ello está como los han asesinado, sobre todo en México, pero en otras partes de Centroamérica, este famoso Triángulo del Norte, también ocurre. Bueno, eso revisando también un poco la América Latina, lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que Estados Unidos espera o que está buscando con la migración latinoamericana, porque también hay muchísimas críticas, al igual que con Europa, hay muchísimas críticas sobre por qué reciben a los ucranianos de brazos abiertos y no a los latinoamericanos. Muchos van a decir, bueno, lo que pasa es que estos son refugiados de guerra y los de acá no, pero muerte es muerte. Sí, ciertamente que ellos tienen la posibilidad de que los asesinen bajo un bombardeo, bajo fuego cruzado, bajo el desplome de alguna infraestructura por bombardeos, pero los de acá tienen también los mismos riesgos, quizás no de la misma forma, pero sí son muchos los muertos por inseguridad, los que están presos por profesar ideas políticas diferentes, los que son asesinados por organizaciones criminales o por órganos del mismo Estado, los que son captados, que son reclutados, que son utilizados, que son aprovechados, que tienen órganos extraídos, los mutilados, y todo eso ocurre en este proceso migratorio, ocurre en Latinoamérica también. Nadie de este continente está saliendo porque quiere irse a turistear y a molestar a los otros países. Se están moviendo porque hay una necesidad, pero además se está moviendo porque es de pleno derecho. Es de pleno derecho, está en los derechos humanos y ellos podrían ir a buscar otro país y establecerse. Entonces no podemos llegar a un consenso de respetar los derechos humanos como corresponde, ¿no? Y esta es una situación bien compleja, porque con este pacto que se está tratando de hacer, está tratando de hacer Estados Unidos hacia Latinoamérica, con los países latinoamericanos, ojalá surjan cuestiones nuevas que permitan capitalizar toda esta fuerza que está en movimiento de las personas que están en movilidad, aprovecharlas en sus países o en los países de la región para el crecimiento y desarrollo, porque después de todo, ¿cuánto no han aportado los latinoamericanos en Estados Unidos? ¿Cuánto no aportan los migrantes? Lo hemos dicho una y otra vez. Cerca del 3.6% de la población mundial se está moviendo. Hablamos a finales del año pasado de 284 millones de personas, pero a eso tenemos que sumarle los 5 o 7 millones que salieron de Afganistán y luego tenemos que sumar estos 5 millones que salieron de Ucrania, más el millón que creció la población venezolana según las cuentas de la ACNUR y de la ONU. Entonces estamos llegando a los 300 millones de personas, más o menos unos 3.6, 3.7 de la población mundial en movimiento. Pero ese 3.6, ese 3.7% de la población mundial en movimiento genera el 10%, quizás un poco más, del Producto Interno Bruto del mundo, Eso es mucho que decir, muy poca gente produciendo mucho. ¿Con cuánto se queda esa gente que está produciendo? No se queda con casi nada, porque tiene que vivir, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar las rentas, tiene que pagar todas las obligaciones que tienen en los países donde están y además tienen la necesidad de mandarle a su familia porque los que migran no, llevan el peso de la sobrevivencia de las familias quedadas atrás. Y tienen que trabajar muchas horas al día para poder llegar o acercarse a ese objetivo de proteger los suyos en donde quedaron y si es posible traerlos, pero además sobrevivir en estos espacios donde están. Esa es la realidad de los migrantes en Latinoamérica y en el mundo, ¿sí? Es por eso que las sociedades donde llegan migrantes suelen decir que son muy trabajadores, sobre todo las sociedades democráticas, como nuestra sociedad argentina, por ejemplo, suelen decir que los migrantes son trabajadores. Sí, ciertamente tienen una condición
de ser trabajador por la situación en que están. También los argentinos que salen de la Argentina tienen el mismo concepto, trabajan muy duro afuera, aquí adentro también, pero trabajan muy duro afuera para tratar de recuperar o de tener el estilo de vida con el que se habían programado y habían soñado. Bueno, queridos amigos, dicho esto, vamos a hablar un poco sobre quienes hacen posible este programa. Les comento que Migrantes es una iniciativa de la organización Arepa Viva, quien lo hace posible, al igual que la Congregación San Pedro de la Iglesia Luterana en su programa de diaconía, y la Universidad Nacional de Misiones en esta radio, la 98.7 FM, quien nos ha acompañado ya. Este sería nuestro programa más o menos 60, no lo tengo claro, pero sí les puedo decir que estamos desde octubre del año 2020. Así que tenemos ya bastante tiempo conversando con ustedes, hablándoles sobre migración, y ahora vamos entonces a decirles que el equipo, quien está al frente de este programa, es nuestro querido amigo Beco en los controles, y quien le habla como conductor y productor de este programa, José León Toro Mejía. Vámonos a una pausa, escuchemos algo más de música y volvemos luego de las canciones.